Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a una jornada extraordinariamente importante para esta semana, hablando de un tema entre varios temas a la luz de la Biblia, a la luz de nuestra Kadosh Torah. El horóscopo, los signos zodiacales, la Kabbalah, la astrología, todo lo que tiene que ver con misticismo, gnosticismo, esoterismo, numerología, todo esto en la Biblia, pastor, pues pareciera un poco difícil de creer, pero vamos a ver cómo cada uno de estos temas están tan directamente relacionados con los textos bíblicos y de alguna manera, si me permiten usar la expresión, manipulados por ministerios, comillas, por tantos maestros que vienen de una línea gnóstica, herética, de una línea supersticiosa, línea de reencarnación, y por supuesto en el término genérico creo que la única palabra que encaja en todo este contexto es el término Kabbalah. Palabra Kabbalah que entre otras cosas significa conocimiento. Y pareciera ser que el conocimiento es bueno, pero el conocimiento del bien y del mal. Recuerden, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces, este árbol del conocimiento, para muchas personas, poderlo llevar a cabo, requieren evidentemente ir a la Torá, estudiar la Torá. Y a través de los textos hebreos, entonces se maneja un contexto místico, un concepto filosófico, un contexto de divinidad, un contexto astral, un contexto sobrenatural y muchas otras cosas que nos llevan a salirnos verdaderamente del sentido y del propósito de la Kadosh Torah. Ayer lo mencioné y creo importante repetirlo hoy para quienes nos acompañan por primera vez. Una preocupación, si puedo usar la palabra preocupación, pero tal vez uno de los puntos más importantes que debemos considerar hoy en el contexto de lo que se ha denominado raíces hebreas. Repito, en Israel Casa Integral prácticamente no usamos este término. Lo traigo a colación porque es el concepto genérico que se utiliza, pero realmente en Israel Casa Integral nosotros vinimos no a raíces hebreas, vinimos a la Torá. Volveos por la senda antigua, por el camino, Yeshua HaMashiach, el camino, la verdad y la vida, a la Torá. Venimos a estudiar la Torá, a aprender la Torá, a amar la Torá, a vivir la Torá. Y estos 5 libros del Pentateuco que estudiamos en el nivel 1, 2, probablemente los pasamos tan inadvertidos y tan ligeramente que por eso tenemos tan difíciles consecuencias hoy con tanta falsa doctrina y tanta enseñanza absolutamente manipulada desde diferentes puntos, en muchos sentidos. Por eso el tema de esta semana nos va a llevar a un lugar donde aterricemos, permítanme usar la expresión, donde aterricemos toda esta historia con un fundamento en la palabra. Leíamos ayer, y lo traigo nuevamente a mención, el libro de Segunda de Reyes, y creo que lo leí todo. Segundo libro de Reyes en el capítulo 23, puntualmente en el verso 5, y lo quiero dar como comienzo para hoy. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Adonai, del templo, fuera de Jerusalén al valle de Cedrón,
y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Adonai, en las cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Todo esto ocurría aquí, en la casa de Adonai. Entonces vamos a ver, mis amados hermanos, cómo en la actualidad y a lo largo de la historia, yo recuerdo desde mi infancia, desde mi niñez hasta donde tengo memoria, yo recuerdo todos los días en la estación local de radio, mis padres encendían la radio tal día, a tal hora, en la misma emisora, a la misma hora, el mismo programa durante tantos años. Y ese mismo programa de radio cada día tenía un protocolo, un formato, obviamente. El saludo del presentador, la hora del día, la bienvenida al programa, e inmediatamente el paso siguiente era el horóscopo del día. El horóscopo para el día de hoy. Y yo recuerdo a todos estar atentos a escuchar qué nos indican los aires, qué nos indican las estrellas, qué nos indica el zodiaco, qué nos indica el astro. Así es que ese término del uso del horóscopo es muy popular y tiene una amplia credibilidad en muchas personas a lo largo de toda la faz de la tierra. Aún así, pareciera ser que dice la Biblia que el horóscopo, aquí considerado como astrología, y también la Biblia nos menciona no solamente el concepto de astrología, sino nos menciona también el concepto, como lo acabamos de leer, de lo que es el zodiaco. Hay personas creyentes que realmente tienen fe, que estudian la palabra, que aman la palabra, pero que también tienen una, no lo voy a decir, no fe, pero también tienen una cercanía, un optimismo, no quisiera utilizar una palabra bíblica, tienen una aceptación muy alta, mejor, a lo que es el signo zodiacal. Y hasta el día de hoy encontramos que hay muchas gentes que se sienten extremadamente atraídas hacia ese punto, conociendo su futuro, qué les depara la suerte, qué les deparan los astros. Estoy hablando en el contexto de personas que estudian la palabra. Ahora bien, en el libro de Isaías, capítulo 8, versos 19 y 20, dice la palabra: seguramente la gente les dirá, los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder. Pero no hagan caso, son puras tonterías. Libro de Isaías, capítulo 8, versos 19 y 20. Este pasaje bíblico que acabamos de tomar prohíbe rotundamente el hecho de consultar el futuro sin importar el medio por el cual se haga. Miren, es interesante. Ayer una persona de aquí, de Torah al Instante, me envió un estudio, gracias, muy interesante sobre astrología bíblica. Bueno, astrología en el sentido de lo que la Biblia quiere decir, de un rabino, un hombre judío. Y me pareció interesante en el estudio cómo el rabino dice en su enseñanza, probablemente tú hayas venido de otra vida pasada, de una vida pasada en la que tuviste problemas con la iglesia y causaste daños en la iglesia. Pero en esta nueva vida, y cuando escuché esto, me pregunté, ¿cómo es posible que un rabino judío esté hablando de estas expresiones reencarnación, que tú en otra vida habías hecho esto o que tú en otra vida habías tenido esto? Por favor, ¿dónde bíblicamente la palabra nos enseña reencarnación? Ni en Torah, ni en el Tanaj, ni en el Brit Hadasha. Entonces se pregunta uno, un rabino, yo entiendo que un rabino es un hombre que ha tomado muy buen tiempo de estudio desde muy niño en la yeshiva, formado poderosamente en el estudio de la Kadosh Torah. Y cuando veo que estos rabinos nos hablan de los signos zodiacales y nos hablan de reencarnación y nos hablan de Kabbalah y el misticismo y el árbol seferótico y todas estas cosas, yo me pregunto, como dirían en México, ¿qué onda? ¿En qué anda esta gente? Pero para ellos ese es
y lo mencioné ayer, su forma de estudio y por lo tanto así trabajan ellos. Pero no significa que nosotros, quienes estamos viniendo a Torá, tomemos esa línea y lastimosamente tenemos una comezón de oír en el que, como veníamos de una cultura del nivel 1, de religión, de idolatría, de horóscopo, de zodiaco y de todas estas cosas de la carta ancestral y no sé, creo que se dice así, carta ancestral o no sé cómo se dirá, pero si venimos de esa línea y de ese contexto y de pronto nos encontramos que en el nivel 3, en Torá, también existe algo así, decimos, wow, creo que estoy en el lugar correcto, esto era lo que yo quería escuchar. Mucho cuidado, mis amados hermanos, con este tipo de situaciones. Al final, veremos entonces cómo categóricamente la Torá, la Tanaj y la Brit Hadasha prohíbe absolutamente todo tipo de vínculos con esta situación. Y antes de continuar adelante con el tema de astrología, horóscopos y los signos del zodiaco, me parece importante definir que el horóscopo y la astrología y los signos del zodiaco dice así: horóscopo, predicción del futuro deducida de la posición de los astros del sistema solar y de los signos del zodiaco. Astrología, estudio de la influencia que tienen sobre la vida y los acontecimientos humanos, la posición y el movimiento de los cuerpos celestes. Signos del zodiaco son representaciones de las 12 personalidades básicas o modelos de expresión característicos. Entonces, ¿cuál es el origen de este asunto del horóscopo y de la astrología? El horóscopo y la astrología occidental tienen sus inicios muy antiguos, desde Babilonia y Egipto, pero la mayoría de fuentes fiables que se han consultado dicen que el zodiaco occidental, tal como lo conocemos, proviene realmente de la antigua Grecia, con los 12 dioses del Olimpo de la mitología griega. ¿Qué hace entonces este tema del horóscopo que sea de tanto interés para muchas gentes? Es innegable que millones y millones de personas en todo el mundo pretenden tener un testimonio de veracidad de lo que su signo zodiacal o el horóscopo les pueda o les haya predecido de su futuro. ¿Y a qué se debe de alguna manera este acierto? Está de más decir que la predicción del horóscopo es una obra sobrenatural, Está de más decir que la predicción del horóscopo se considera como una obra sobrenatural, pero dicha obra no es absolutamente de origen en las manos de nuestro amado Hashem, sino que perfectamente son atribuibles a entidades demoníacas. Téngalo presente. El horóscopo de una presunta predicción acerca del futuro y son declaraciones de los demonios quienes se encargan de que esto ocurra, con este propósito para fortalecer a las personas incrédulas y acercarlas cada vez más a estas doctrinas. En otras palabras, las mismas entidades demoníacas que dan a conocer lo que sucederá en el futuro, después se encargarán de que esto se suceda. En conclusión, como nos dice la Biblia, ninguna criatura puede predecir o conocer el futuro porque ninguna entidad humana o celestial es omnisciente. Adonai es omnisciente y no necesita saber las cosas de forma gradual, sino que tiene un conocimiento inmediato del pasado, del presente y del futuro. La Biblia abiertamente habla sobre la adivinación, como nos lo dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 19, que Adonai aborrece esta práctica. En el libro de Devarim, capítulo 18, verso 10, los leímos ayer, y quienes la practican lo hacen mediante demonios, así mismo como lo indica el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, verso 7. Así es que la respuesta corta y contundente a esta pregunta, ¿qué dice la Biblia respecto a estos temas como horóscopo, astrología, zodiaco y demás? ¿Qué dice? Lo que nos dice es que es un pecado y que las predicciones que se dan no son fruto de la obra del Eterno, sino fruto de entidades demoníacas que se atribuyen a sí mismos unas capacidades para atribuirse el futuro. Así es que, mis amados hermanos, en este orden de ideas, cuando mencionamos lo que viene en el contexto del horóscopo, detallemos un poco más el aspecto de lo que es la astrología. No confundamos astrología con astronomía, porque recordemos que los magos, comillas, los sabios que venían de Oriente, buscando la estrella donde nacería el rey,
eran astrónomos. Por favor, hay que diferenciar entre astronomía y astrología. La astrología afirma que las estrellas, la luna y los planetas ejercen una poderosa influencia en la vida de las personas. Según los astrólogos, la posición que tienen los astros cuando un niño nace determinará su personalidad, su carácter, su vida y, por supuesto, su futuro. Aunque los orígenes de la astrología se remontan a la antigua Babilonia, hoy en día se forma una predicción siguiendo algunos pasos populares muy conocidos. En una encuesta realizada hacia el año 2012 en los Estados Unidos se reveló que 1 de cada 3 personas cree profundamente en los contextos de astrología y lo consideran como una ciencia. Un 10% dijo que era una ciencia, pero realmente sabemos que esto así no lo es. Las estrellas y los planetas no pueden influir en la gente como los mismos astrólogos así lo establecen. Con frecuencia las predicciones son tan generales que valdrían para cualquier persona. Los cálculos astrológicos aún se basan en la antigua creencia de que los planetas giran alrededor de la Tierra, cuando en realidad giran es alrededor del Sol. Las predicciones de diferentes astrólogos hacen para una misma persona no coinciden. La astrología clasifica a las personas en 12 categorías o signos del zodiaco según su fecha de nacimiento. Pero como la posición de la Tierra en el espacio ha cambiado con el paso de los siglos, las fechas de los signos del zodiaco ya no corresponden con el momento en el que el Sol pasa por las constelaciones a las que le dieron su nombre. Se cree que los signos del zodiaco determinan cómo una persona en ciertas situaciones que ha nacido dentro de un mismo día tienen una forma diferente de ser. La fecha de nacimiento no nos dice nada sobre la personalidad en particular de alguien. En lugar de juzgar a una persona por su carácter y su comportamiento, los astrólogos se crean una opinión de ella basados en suposiciones, y esto no es una manera de establecer. Ahora, la adivinación. Desde los tiempos antiguos la gente ha consultado a adivinos. Algunos de ellos intentan leer el futuro analizando vísceras humanas o de animales, o la forma en que un gallo picotea el grano. Otros buscan sus predicciones en los dibujos que dejaban en pos del té o el café. Hoy se utilizan otros métodos como las cartas del tarot, la bola de cristal, los dedos. ¿Pero es confiable la adivinación? Pues la respuesta es no, en absoluto. Veamos por qué. Analicemos su falta de coherencia. Las predicciones a menudo se contradicen, tanto si se usan métodos de adivinación distintos como si se usaran métodos similares. Por ejemplo, si una persona pregunta sobre su futuro a 2 adivinos, estos leen las mismas cartas. Lo lógico sería que las respuestas fueran iguales, pero con mucha frecuencia esto no ocurre. Sus métodos de motivación también han sido cuestionados. Hay quienes afirman que los adivinos en realidad leen las reacciones de la gente y que las cartas y sus bolas de cristal son solo parte de una decoración. Por ejemplo, algunos adivinos profesionales hacen preguntas generales y están atentos a las respuestas verbales y no verbales del cliente. Luego presentan una información como si ellos hubieran adivinado, aunque en realidad fue el cliente quien verdaderamente les dio la información. Una vez que se han ganado la confianza del cliente, logran obtener grandes sumas de dinero. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema? Tanto la astrología como la adivinación se basan en la creencia de que nuestro futuro está escrito. ¿Pero es así? La Biblia dice que podemos decidir qué creer o qué hacer, y que nuestras decisiones influyen en nuestro futuro. Libro de Josué, capítulo 24, verso 15. ¿Qué dice la palabra? Mi casa y yo serviremos a Hashem. Quienes desean agradar a Adonai tienen otra razón para rechazar todo tipo de contexto relacionado con brujerías, hechicerías, adivinación, astrología, tarot, cartas, adivinación. Él condena todas estas prácticas y la Biblia dice que no deberían hallarse absolutamente en ti nada ni nada que tenga relación con adivinación. Prácticamente ni magos, ni adivinos, ni hechiceros, nada agoreros que tengan que ver con estos tipos de maleficio, ni que consulten a medium o espiritistas o aún pronosticar hechos futuros.
de sucesos que a nadie le corresponde saber. Por todo lo anterior, las cosas quedan absolutamente claras, como lo leemos en el texto que ya leímos del libro de Devarim, capítulo 18. Así es que, mis amados hermanos, el zodíaco que aparece mencionado en los libros relacionados como el libro de Job, capítulo 38, verso 32, no identifica ninguna certeza. Una comprobación del libro de Job, capítulo 38, 32 y 39 sugiere que los objetos celestiales así designados pueden ser una constelación o racimo de estrellas del cielo. Una variante podría ser una distinción para los signos del zodíaco. La Biblia Dios habla hoy traduce las palabras hebreas por medio de otras expresiones. Por tanto, Mazorot se podría referir a alguna de las constelaciones zodiacales del sur o posiblemente todas ellas. Mazorot se identifica con el planeta Venus en el grupo de estrellas en Tauro conocido como Híadas, pero más a menudo con las constelaciones del zodiaco. En astronomía y astrología se les debe a un nombre dado definitivamente con elementos relacionados con el Sol, la Luna y los planetas, y las diversas configuraciones que las estrellas tienen en el firmamento. Por lo tanto, estas terminaciones que estamos considerando ahora, mis amados hermanos, nos llevan a un punto establecido para nuestro tema y el fundamento por el cual estamos desarrollando esta jornada. Básicamente, y mi punto de interés es, ¿cómo podemos definir, amados hermanos, qué es un contexto de una práctica herética? Vamos a ir al diccionario y definamos qué es una expresión herética para que podamos comprender qué se está sucediendo hoy en el contexto de nuestros estudios de Torá. La palabra herética es una palabra esdrújula de 4 sílabas y esta palabra como tal es un asunto que determina todo tipo de herejía, es decir, que implica términos no bíblicos o contrarios a doctrinas heréticas. Y esta definición de herética tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que hoy hablamos de cualquier tipo de creencia que esté en desacuerdo con las costumbres establecidas de una organización bíblica en el sentido del estudio de la palabra. Se diferencia de la apostasía, que es una renuncia formal o abandono de una religión, y de la blasfemia, que es la injuria o irreverencia hacia el contexto religioso. La herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres de la religión. Se diferencia, repito, de la apostasía, y la etimología griega, la palabra proviene de aireisis, que significa elegida, cosa elegida. Sin embargo, llegó a significar fiesta o escuela de la elección de un hombre. A partir de Constantino el Grande en el año 313 y más particularmente al partir del concilio de Nicomedia en el año 328, erigido en tribunal destinado a imponer Arrio una primera confesión de fe bajo pena de excomunión, el dogma se definió como una norma de la fe verdadera, como una reacción a las desviaciones heréticas. Entonces, en todo este proceso, hermanos, me he tomado el tiempo para hacer una breve investigación y aquí tengo algunas notas que quisiera mencionar para acercarnos hacia el tema que realmente quiero que llevemos a consideración. ¿Qué es el aspecto de la Kabbalah? El origen y la época del surgimiento de Kabbalah ha sido en materia de numerosas investigaciones a través de la historia. Cualquiera que haya intentado abordar el tema estará en acuerdo de que el tema es objeto de constantes debates. Algunos científicos afirman que Kabbalah es una creación nueva que nació básicamente a partir del siglo XII y el siglo XIII y de nuestra era, y que mientras hay otros que aseguran que la Kabbalah realmente apareció mucho antes. Ambos argumentos son válidos y pueden explicarse porque se basan en diferentes planteamientos de investigaciones de la historia con respecto a escritos encontrados sobre el tema de Kabbalah. La cuestión de saber cuál punto de vista tiene prioridad es prácticamente irresoluble.
El momento en que se inicia la tradición de este tema se halla a través de ciertos periodos históricos en los que podríamos establecer un cronograma que tuviéramos que realmente no nos llevaría a una gran exactitud. Ahora, el método de desarrollo recibido con el nombre de Kabbalah empezó a extenderse entre los descendientes de Abraham y sus discípulos. Con el tiempo, el grupo creció para convertirse en una nación de alrededor de 3 millones de personas. Los integrantes no formaban parte de la nación por nacimiento, únicamente se unían quienes se suscribían al método. Por consiguiente, es importante llamar a este grupo de naciones basados como cabalistas, es decir, un grupo de investigadores que se examinaban y que lo que procuraban era establecer si evidentemente toda la creación tenía sentido. Ahora, estos son hipótesis, por favor, hipótesis cuando ahí se menciona el tema de Abraham. Ahora, el desarrollo de esta doctrina de la Kabbalah, repito que tiene principios del siglo XII en Francia, tiene como sentido y fundamento conceptos estructuralmente místicos y esotéricos. Esas dos palabras, pues si usted por favor me ayuda y busca en su diccionario aquí mismo en internet qué es el misticismo y qué es la línea esotérica, necesitamos tener claridad en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la comunidad judía francesa fue la que dio principio realmente a este estudio minucioso de lo que se conoce como la Kabbalah. Y allí en la historia, y no vamos a entrar a esos detalles, había un hombre rabino llamado Isaac el Ciego, que fue quien dio el principio a establecer nuevos modelos en los que se estudiara más a fondo las cosas ocultas de la Torá desde el punto de vista, repito, místico y desde el punto de vista esotérico. Entonces se empieza a fundamentar una nueva forma de entender y hacer el estudio de la Torá. Vemos que aparece en aquel momento un libro muy mencionado, que es como el fundamento de toda la Kabbalah, llamado el Sefer Yetzirah y también el Sefer HaVair. Estos son libros que estuvieron extraviados y que realmente hablan de lo que son los secretos ocultos y de lo que es la verdadera claridad de estudiar la Torá. Esta situación nos indica que en la antigua enseñanza de estos estudios se trabajaba con la astrología, la numerología, la gematría, la magia, la teurgia, que es la magia, y se dio paso entonces de Francia a Grecia, a Persia, a Asia Menor, y se dio como fundamento y capital mundial de la Kabbalah a la ciudad de Alejandría. Capital de la Kabbalah, Alejandría, en Egipto. Y allí, surgió todo lo relacionado a los estudios muy profundos, místicos, esotéricos, gnósticos, que tenían que ver con los conceptos del zodiaco, la astrología, el tarot, la numerología, el platonismo, Pitágoras, el neoplatonismo, la alquimia, el gnosticismo, el ermitismo. Y entonces los judíos, cuando fueron llevados en su condición de deportación a Babilonia, se vincularon, se conectaron con estos movimientos, y de allí surge entonces la historia que para nuestros días el pueblo judío hoy estudia Torá, pero a la par estudia también la Kabbalah, considerada para ellos como una ciencia cierta. Digo, una ciencia cierta no es en qué sentido ellos mirarán el concepto de ciencia cierta, no sé desde qué punto de vista puedan considerar la Torá como la verdad y a su vez paralelo a ellos la Kabbalah como una ciencia cierta. Una ciencia cierta que les establece contactos celestiales, que les lleva a tener invocaciones, que les lleva a tener revelaciones, a conocer las cosas ocultas y secretas. Sectas heréticas, sectas vinculadas con lo que se llama el Merkabah, que son los carros celestiales, y que se empezó a expender o a dar a conocer todo esto de manera oral, hasta que posteriormente aparece en la historia lo que conocemos como el libro del Zohar. Hermanos, todo esto me inquieta muchísimo y me apasiona el tema. Sé que debo caminar con prudencia en estos temas. ¿Por qué, hermanos?
porque pues son temas que al escucharlos se suenan tan interesantes, pero que evidentemente sabemos que aquí la mano del enemigo está involucrada. Cuando mencionamos gnosticismo, cuando mencionamos misticismo, cuando mencionamos astrología, numerología, cuando mencionamos alquimia, cuando mencionamos hermetismo, platonismo, Pitágoras, cuando mencionamos sectas heréticas, tenemos que entender, mis amados hermanos, por una obvia razón, que todo esto sale absolutamente del sentido bíblico, toraico, al cual nosotros hemos venido a estudiar. De tal manera que mezclar esta situación, como lastimosamente creo que está sucediendo hoy, me parece que estamos llegando a un punto extremadamente delicado. Y realmente mi corazón y mi advertencia como Israel Casa Integral, para todos nuestros amados hermanos que nos ven, que nos escuchan, es, por favor, preste mucha atención. ¿Qué tú estás escuchando? ¿Qué tú estás siguiendo? ¿Qué línea, comillas, de Torah estás siguiendo? ¿Estás siguiendo una línea toraica judía mística, judía agnóstica, judía astral, judía reencarnacional, judía cabalística, judía? ¿De qué tipo de Torah, comillas, estamos hablando? Porque la Torah dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad no tiene nada que ver con gnosticismo, no tiene nada que ver con hermetismo, no tiene nada que ver con Zohar, no tiene nada que ver con todas estas circunstancias. Entonces hay muchas líneas de Kabbalah, dentro de ellas la línea judaica, pero hay muchas, y todas ellas han evolucionado al punto de que han llegado al nivel de ser líneas de ocultismo, prácticas de ocultismo. La Kabbalah luriana, que viene en cabeza de Isaac Luria, en el año 1534, observen, 1534, estamos hablando apenas hace un tiempo, año 1534, es un joven que nace en Jerusalén desde muy niño, fue un gran estudioso del Talmud y posteriormente viajó a Egipto, y allí a la edad de los 14, a los 17 años, estudió Kabbalah durante 15 años, al cabo de los cuales, en los 2 últimos años de su estudio, permaneció durante 2 años de meditación a las orillas del río Nilo y recibió una revelación celestial, gnóstica, mística, yo no sé cómo puedo llamar esto, para que regresara a Israel. Y regresó evidentemente a Israel, y al regresar a Israel es allí donde se establece en la ciudad de Sefar, la mencioné hasta el día de hoy, es un lugar extraordinario en Jerusalén, allí en aquel lugar, hoy por hoy, en el siglo XXI, repito, donde es la sede de un gran número de instituciones, escuelas rabínicas, escuelas, cabalísticas, escuelas de Torah, mucho estudio. Es una ciudad donde hay mucha preparación laboral, académica, profesional, y realmente se han destacado a lo largo de muchos años por esto, por ser grandes estudiosos y maestros de Torah al mundo entero. Allí están, en esa ciudad llamada Sefar, que esa palabra traduce, como lo mencioné ayer, traduce aldea. Entonces ellos tienen un lema, y el lema es: si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios es bueno y poderoso? Bueno, sigo con mis notas y con mi investigación, que ha sido muy interesante. Entonces ellos llegan a una conclusión, y es que la fuerza del mal son restos de un universo anterior en la que el hombre que hoy vive, el hombre actual, tiene que corregir, después de su proceso de reencarnación, todo el mal del tiempo pasado. Al reencarnar, venimos para corregir. Bueno, venimos, por favor, vienen los que trabajan en esa línea, vienen a reencarnar por medio de lo que ellos conocen como Kabbalah, para hacer como justicia, como para que el mundo tenga un cambio, como para que las cosas vengan a una mejor manera de vivir. Esa es su justificación. Entonces aparece en la historia Sabbat Savi, que indica que su eslogan es salvación por medio de el pecado. Esto en el siglo XVII.
Ellos hablan entonces de la esencia de Dios y del universo, son una comunidad gnóstica, es decir, que tienen un conocimiento hay una conexión en el que ellos vinculan una conexión directa con Dios. Ellos hablan de lo que toman como el árbol de la vida. En el contexto del árbol de la vida existen lo que se llaman 10 nodos o esferas que corresponden a atributos y 22 líneas, y estas 22 líneas, que son líneas de conexión, hacen referencia a las 22 letras del alefato hebreo. Y de ahí viene entonces toda esa conexión con el tarot y con el zodiaco. Este sistema de Kabbalah se basa o se fundamenta en 3 aspectos, lo que es investigación, experiencia y práctica. Investigación respecto a todo lo que es oculto, el ocultismo, todas las culturas ocultistas, y dentro de todo el ocultismo pues viene todo lo oscuro, todo ¿cómo lo puedo decir? La oscuridad es la única palabra que puedo mencionar. Luego viene el contexto de la experiencia y es el contexto del misticismo, de lo que es la Merkabá y etcétera. Y luego viene lo que es la práctica, que es a través de rituales, de poder, de hacer conexión directa con seres extrasensorialmente hablando. Estos elementos que ellos trabajan buscan entonces algunas notaciones, algunas claridades o revelaciones a través de los notiricom y las terumá, que son escalas de la Kabbalah que hacen referencia al contexto del conocimiento. A ver si puedo seguir hablando un poquito de mis notaciones. Luego viene un contexto que es la palabra esotérico. Les pido por favor consulte con su diccionario qué significa exotérico, lo oculto para la mayoría de la gente, el ocultismo, que son respuestas a cosas misteriosas y prohibidas que están allí relacionadas con la magia, la adivinación, el espiritismo, lo paranormal, el gnosticismo, el satanismo, la alquimia. Vimos los textos y aquí quiero detenerme para leer algunos textos que me parece importante que mencionemos. Primer libro a Corintios, por favor, vaya conmigo al primer libro a Corintios. Y en este texto busquemos el capítulo 4 y el verso 2. Vamos a mirar varios textos bíblicos que me parece de mucha importancia que tratemos en este momento. Por favor, vaya conmigo a su texto bíblico. Primer libro a Corintios, capítulo 4, verso 2, dice la palabra. Léalo conmigo, por favor, tome nota. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Adonai y administradores de los misterios de Hashem. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Cuando nosotros venimos a las cosas de la palabra, tenemos una fidelidad en la palabra. Y si la palabra nos hace prohibiciones de este tipo de contextos místicos, hechicerías, agoreros, adivinaciones, signos y demás cosas que hemos mencionado, pues no podemos apartarnos de la fidelidad de la palabra. Primer libro a Corintios, capítulo 4, verso 5. Lucas, capítulo 10, verso 21. Vamos allí, por favor. Dice la palabra. En el libro de Lucas, en el capítulo 10 y en el verso 21. Lucas, capítulo 10, verso 21, dice la palabra. En aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Ruach Kodesh y dijo, yo te alabo, oh Adón, Elohim del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 21. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 21. Romanos, capítulo 1, verso 21, dice la palabra. Pues habiendo conocido a Adonai, no le glorificaron a Adonai, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria de Adonai incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Adonai los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Adonai por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Qué texto tan extremadamente importante este que tomamos del libro de Romanos, capítulo 1, verso 21. Así es que estos contextos, repito, tienen como propósito, primero, despersonalizar a Hashem. Segundo, divinizar la creación. Usted sabe, adorar el árbol, adorar el sol, adorar la luna, adorar las estrellas, atender a los signos del zodiaco y todo esto. Y como propósito principal es fusionar las creencias. Es decir, como si tuviésemos un buffet a la oferta de todos en el mercado de Internet. En este buffet nosotros les ofrecemos zodiaco, astrología, gnosticismo, les ofrecemos platonismo, les ofrecemos hermetismo, les ofrecemos carta astral, Merkabah. Todo esto se lo ofrecemos en la Torá. Usted solamente tome, por favor, un poco de aquí, un poco de hinduismo, un poco de budismo, un poco de yoga, un poco de mentalismo, un poco de nueva era, un poco de todo esto, de esta barbarie de cosas que se están ocurriendo. Y cuando usted elija su plato, elija su menú, y entonces estudie Torah a la luz de este menú que nosotros les estamos ofreciendo. Por eso cuando empecé el tema el día de ayer mencioné, este es un tema extremadamente fuerte, delicado, y me sentí en mi corazón con el propósito de exponerlo. Primero porque yo estoy aprendiendo mucho a través del tema. Número uno. Número dos, porque debemos realmente considerar, mis amados hermanos, a todo este pueblo amado que está llegando hoy a raíces hebreas, comillas, a Torá, si realmente están llegando por el camino correcto. ¿Saben? Esto surgió por una inquietud que alguien nos presentó sobre el concepto de judaizarse. Cuando la palabra judaizarse vino en ese momento en una reunión, entonces vino a mi corazón, ¿será que realmente nosotros tenemos claro el contexto de qué significa judaizar? Porque judaizar implica muchos aspectos. Pero lo más delicado de pensar en judaizar, aparte de negar a nuestro Yeshua HaMashiach, es entrar en la línea judaizante de la Kabbalah. Y al entrar en la línea judaizante de la Kabbalah, entrar al misticismo, entrar al esoterismo y entrar a todas estas culturas paganas e idolátricas, entonces ahora sí mi preocupación crece y mi punto es, hermanos que estamos saliendo del contexto 1, nivel 1 o nivel 2 y venimos con ese gozo y ese anhelo de conocer de Torah, nos sentimos identificados, plenos, llenos de la Kadosh Torah, pero mi pregunta es, y con esa comezón de oír que voy para allá precisamente un poquito más adelante, entonces me pregunto, ¿será que nos llama mucho más la atención buscar de astrología, de tarot, de horóscopo, de gnosticismo, de esoterismo? Probablemente estemos incurriendo en esta situación. Vamos a ir a nuestro libro de los Hebreos. Vamos un momento al libro de los Hebreos. Y en el libro de los Hebreos, por favor, vamos a leer el libro de los Hebreos en el capítulo 13 y en el verso 9. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 9, dice la palabra. Dice la palabra, escrito está. No lo dice el pastor Alfaro, dice la palabra. El Brit Hadasha, el Tanaj, la Torah dice. 13:9, léalo conmigo. Leámoslo en el verso 8. Yeshua HaMashiach es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. No os dejéis, por favor, amados Israel Casa Integral y todos los hermanos que nos ven, nos escuchan, nos siguen, o casualmente hoy estás aquí, no os dejéis llevar de doctrinas de diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por favor, no permitas que hoy, cuando venimos con ese gozo y la alegría de estudiar Torah, seamos invadidos, impactados en nuestros oídos y en nuestros corazones con enseñanzas místicas, esotéricas y demás que hemos mencionado ya en toda esta historia. Esas doctrinas extrañas no pueden ser parte de nuestro nivel como creyentes en Adonai, en Yeshua HaMashiach, que protegidos y guardados y fortalecidos en el Ruach HaKodesh. Primer libro de Timoteo, acompáñeme por favor al primer libro de Timoteo en el capítulo 4. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, y veamos el verso 3. Dice la palabra. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Dice la palabra, léalo conmigo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Adonai creó para que con acción de gracias participen de los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Adonai creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Adonai y por la oración es santificado, es decir, la sana doctrina, la sana enseñanza de la Torá, de la cual no te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, sino que harás conforme a lo que en ella está escrito. Vamos al libro de Mateo, por favor, capítulo 7, verso 21, dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, no porque en Kabbalah se pronuncien textos bíblicos, textos Torah, y bueno, probablemente en Kabbalah, si son judíos, no creo que mencionen el Brit Hadash, pero hay muchos que se hacen llamar o pasan como judíos que sí enseñan el Brit Hadash en Kabbalah. Entonces, están los que no lo hacen porque no conocen y están los que pareciera que son y que lo hacen aunque no lo son. Es decir, es una mezcla extraña en todo esto. Dice Mateo capítulo 7, verso 21, leámoslo nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Hashem que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Maravilloso. Y vamos a cerrar esta sección, este punto con el libro de Santiago. En el capítulo 1 y en el verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es que vamos muy bien con el tema. Espero que estemos llegando a un punto en sus corazones con claridad, amados hermanos. Si vinimos y pasamos al nivel de Torah, por favor, si estamos en Torah y conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres en Yeshua HaMashiach, ¿qué hacemos, mis amados hermanos, caminando por otros niveles
de esoterismo, de paganismo, de idolatría, de ocultismo, de gnosticismo, de todo esto, por favor, la conclusión está en sus corazones. Ustedes, por favor, hermanos, determinen cuál es el propósito por el cual estamos hoy caminando en Torah. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Bueno, mis amados, muy bien. Vamos a continuar y quiero agradecer de manera muy especial a mi amado hermano, el Rabí Yosef en Israel. Gracias por permitirme acceder a este material que me ha enviado. Muchísimas gracias. Apenas lo he recibido en este día y apenas he estado desarrollando algún principio de lectura. Muy interesante, es muy extenso, como siempre los textos que recibo, pero voy a compartirlos con ustedes, mis amados hermanos, porque para eso estamos aquí en Torah al Instante. Un poco de la reseña histórica que tiene que ver con el contexto precisamente del tema que estamos hablando respecto a la Torah. Desde los años 1200 aproximadamente, Kabbalah ha sido el término comúnmente aceptado para referirse a las enseñanzas esotéricas judías concernientes a Dios y a toda la creación. La palabra Kabbalah significa tradición, conocimiento y en un sentido particular recepción, y aludía en una primera etapa a una ley oral en su totalidad. Siempre los contextos cabalísticos fueron transmitidos por vía oral, es decir, de generación en generación. Existía entre los judíos, tanto en su tierra natal como en Egipto, un conjunto considerable de conocimientos teosóficos y místicos. Estas especulaciones y creencias parecen haber recibido la influencia del gnosticismo y del neoplatonismo. Así que sería justo caracterizar la historia subsiguiente de la Kabbalah como una lucha entre las tendencias gnósticas y neoplatónicas, verificando el terreno como un tanto ajeno del judaísmo, cuya corriente central habría de rechazar ambos modelos de especulación. Pero la Cábala se salió del curso principal del pensamiento religioso judaico y ha sobrevivido extrañamente al gnosticismo como al neoplatonismo, ya que conserva hoy en día una existencia popular y al parecer perdurable, mientras el gnosticismo y el neoplatonismo procuraban ya solo por unos cuantos especialistas. Sobre el escritorio del tema de Kabbalah, hay títulos como El árbol de la vida, Introducción a la Kabbalah y muchos textos que hoy se podrían consultar a este referente. Los manuales populares sobre Kabbalah no siempre son muy exactos en su contenido y tienden de manera muy peligrosa a ser una mezcla de Kabbalah con algunos otros temas de carácter ritual en el que hay ocultismo y otras culturas hindúes y demás. Pero viene ya una tradición occidental. Las divulgaciones cristianas de la Kabbalah a partir del Renacimiento tienden a asociarla con una variedad de nociones no judías que van desde las cartas del Tarot hasta conceptos de orden astral.
Un principio singular ha acompañado a la Kabbalah a través de su historia y ha hecho dignamente nueva la consideración contemporánea, junto con este prestigio, que es el prestigio de sus orígenes trascendentales de Europa y Francia. Hoy el lector interpretará cómo la Kabbalah y sus corrientes llegan a tener un nivel de tolerancia que se establece grandemente en las comunidades. Las 5 que yo puedo considerar más importantes las podemos incluir en este estudio. Los lectores necesitarán profundizar sobre el tema. Es imposible que me aleje, por supuesto, de un autor conocido como Scholem, que son verdaderamente incontables en materia escolástica y cabalística, y lo haré para determinar algunas de las sugerencias que tienen sus diferentes escritos. En algunas enciclopedias judías también hay artículos muy importantes revisados sobre el tema de Scholem que pueden conseguirse en muchos sitios en internet y en diferentes textos de literatura. La mayor parte de estos ensayos se basa en dichos libros y es importante como Scholem, quien los preparó y los trajo y los facilitó para involucrarlos en la cultura de los Estados Unidos. Esta empresa de Scholem, este rabino, puede considerarse como el único escolástico humanístico moderno. La Kabbalah es un cuerpo de retórica y de un lenguaje figurativo y constituye en realidad una retórica de la historia en el sentido místico. Cualquier breve reseña que se haga con respecto a este tema de Kabbalah tiene que comenzar describiendo el gnosticismo y el neoplatonismo, ya que estas corrientes opuestas son el punto de partida para una visión muy comprensiva de Kabbalah. Para la mayoría de las sensibilidades modernas, el gnosticismo presenta un atractivo fuerte y peligroso. Frecuentemente bajo otros nombres, el neoplatonismo, por el contrario, no le interesa casi a nadie en nuestros días. El neoplatonismo fue esencialmente la filosofía de un hombre egipcio helénico, Plotino, cuyos seminarios en Roma fueron posteriormente transcritos como las Eneadas, muy importante, grupos de 9. Véase asimismo como conductor de Platón. Plotino buscaba reivindicar las realidades místicas y trascendentes de lo que llamaban hipótesis, el único o el bueno de la inteligencia y el alma. Platonio le desagradaba fuertemente el concepto del gnosticismo, en contra quienes escribió un elocuente llamado Aquellos que dicen que el creador del mundo y el mundo son malvados. No existe ningún gran estudio de nuestro tiempo acerca de lo que es el neoplatonismo. El gnosticismo siempre fue antijudío, incluso cuando surgió entre cristianos judíos, por lo que su dualismo radicaba en un Dios ajeno, enfrentando a un universo maligno, y contradice totalmente la tradición judía central, en la que Adonai trasciende de no dejar conocerse por la gente como una presencia, cuando él lo quiere y en su creación así lo expresa. Al confrontar la visión gnóstica de un mundo creado por la maldad de demonios hostiles, los rabinos talmúdicos rechazaron esta religión del Dios ajeno con una pasión moral que rebasaba las denuncias análogas hechas por Plotinio. Los rabinos consideraban que estas especulaciones moralmente insanas, juicio ampliamente justificado por el libertinaje sexual de ambos y de muchos siglos en el gnosticismo, dado que la Kabbalah en todas sus fases anteriores se mantuvo como un fenómeno enteramente judío ortodoxo en creencia y en comportamiento moral, parece que un enigma el hecho de que tuviera un contenido gnóstico tan grande. Este misterio puede esclarecerse incluso a través del más breve recuento del origen de la Kabbalah. La Kabbalah propiamente dicha comienza en la provincia del siglo XII, pero Scholem y otros han establecido su descendencia directa del esoterismo judío más temprano, en los escritos apocalípticos del libro de Enoch, el más formidable. Esta primera teosofía y misticismos judíos se centran en 2 textos bíblicos, el primer capítulo del profeta Ezequiel y el primer capítulo del libro de Génesis. Ambos impulsaron 2 modos de especulación visionaria: Maashet Merkabah, que es la obra de la carroza, y la Maashet Bereshit, la obra de la creación. Estas meditaciones esotéricas eran paralelos ortodoxos a los sueños gnósticos sobre el plorema, el reino dividido que no había caído, y pueden considerarse como una clase de gnosticismo rabínico que aún existe en Kabbalah. Bueno, mis amados,
quisiera leerles un poco más, es una lectura bastante interesante. Veamos este punto. La mayor parte del Zohar está escrita en un arameo muy artificial y deliberadamente literario que vernáculo. Existe una traducción bastante buena al inglés en 5 tomos publicada por Sonic Press. Bien vale la pena releerla cuando solo se presenta una porción del Zohar, libro único cuya versión completa de cualquier modo resultaría imposible terminar. El libro sí está en un tratado y varía de manuscritos a manuscritos y presenta una colección de libros que pueden formar una biblioteca. En lugar de intentar aquí una descripción básica del Zohar, haré una comunicación y un recuento sumario sobre sus contenidos. La Kabbalah clásica comienza con una visión neoplatónica de Dios. Dios es Enf Sof, infinito, incognoscible y no susceptible de representación, cuyas imágenes son todas meras hipérboles. La Kabbalah, que en sentido fue revisionista en relación con Génesis desde el principio, afirma todo lo contrario. Bueno, el sefirá, la forma singular que pareciera surgir de la palabra griega esfera, pero en realidad parte del vocablo hebreo sapir, zafiro, así el término se refería originalmente al resplendor de Dios. Mis amados hermanos, pues el texto es muy profundo y muy avanzado y yo realmente no quisiera, les soy honesto, tomarme el tiempo para enseñar esta historia de este contenido cabalístico, porque mi intención aquí no es enseñar Kabbalah, ni mucho menos. Mi intención es mostrarle a todos mis amados hermanos que estamos caminando a la luz de nuestra Kadosh Torah, que abramos nuestros oídos, ojos abiertos, oídos despiertos a lo que con tanto énfasis se está enseñando hoy en este mundo virtual, en este mundo de la Internet en las naciones. Se está enseñando delicadamente a la luz de la Torá un contexto cabalístico, gnóstico, místico, esotérico, zodiacal, astral, que por favor nuestro amado Hashem y la Biblia radicalmente prohíben a quienes estamos caminando en el camino, la verdad y la vida. Así es que, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido nuestro segundo tema, nuestra segunda jornada aquí en Torah al Instante para esta semana. Un tema tremendo, un tema con mucho interés, un tema que nos va a dar mucha claridad para saber realmente dónde estamos caminando. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro de Israel Casa Integral. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buen día. Shalom, shalom. Hasta el día de mañana. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.